Hola, hola. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárese. Sí, porque nos vamos a sumergir en las Aguas turbias. turbias o aguas del sistema judicial ecuatoriano. Exacto. Tenemos jueces abogados, un grupo narcoguerrillero y Lejos de billetes. fajos de billetes. Parece que alguien se olvidó de cerrar la llave del grifo de la corrupción. Efectivamente, hoy vamos a diseccionar el caso Fachada. Ah. Un escándalo que tiene a todos hablando y que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes son los comandos de la frontera? ¿Cómo se conectan con jueces anticorrupción? Y la pregunta del millón, ¿hasta dónde llega la red de corrupción? Para entender el meollo del asunto, tenemos que empezar con los protagonistas de este drama judicial. Claro. Tenemos a tres jueces de la Unidad Anticorrupción: Gabriela Lara Cristín Quito y Jairo García. Suena irónico, ¿verdad? Sí. Jueces anticorrupción, supuestamente. Y por otro lado, tenemos a dos abogados, Osvaldo Trujillo y Grixon Cabeza. Según las investigaciones, estos 5 personajes habrían trabajado en conjunto para asegurar la liberación de los hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, Oh, nada más y nada menos que el presunto líder de los comandos de la frontera. alto ahí. Detengámonos un momento en este punto. ¿Quiénes son los comandos de la frontera? No se supone que la justicia ecuatoriana debería luchar contra ellos. Exacto. Pero en este caso parece que algunos estaban más interesados en colaborar. Los comandos de la frontera son un grupo narcoguerrillero que opera en la frontera entre Ecuador y Colombia. Nacieron como una disidencia de las FARC y se dedican al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y una larga lista de actividades ilícitas. Ya me imagino que no son ningunos angelitos, pero volvamos al caso Fachada. ¿Qué pruebas hay de la supuesta colusión entre los jueces abogados y este grupo criminal? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las autoridades realizaron allanamientos en las oficinas y hogares de los jueces y abogados implicados, y lo que encontraron fue bastante revelador. Revelador como qué? Un manual de cómo ser corrupto y no ser atrapado. No exactamente, pero casi encontraron grandes sumas de dinero en efectivo, armas de fuego y otros elementos que sugieren actividades ilícitas. Y esto es solo la punta del iceberg. Hay indicios de transferencias bancarias sospechosas, llamadas telefónicas comprometedoras y testimonios que apuntan a una trama de corrupción mucho más profunda. Parece que alguien estaba construyendo un imperio con los ladrillos de la justicia, pero hay un detalle que me intriga especialmente: uno de los abogados involucrados. Osvaldo Trujillo también representa a Sebastián Barreiro en otro caso de corrupción llamado Caso Nene. ¿Y quién es Sebastián Barreiro? Nada más y nada menos que el hijo de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. Exacto, ese detalle no ha pasado desapercibido para los investigadores. La conexión entre Osvaldo Trujillo y el hijo de la vicepresidenta agrega una capa extra de complejidad al caso Fachada y plantea serias dudas sobre la posible implicación de figuras de alto nivel en esta trama. O sea que esto no se trata solo de unos cuantos jueces y abogados corruptos. No, sino que podría involucrar a personas con mucho poder. La cosa se está poniendo cada vez más interesante. ¿No crees? Sin duda, el caso Fachada tiene el potencial de sacudir los cimientos del sistema judicial ecuatoriano y revelar una red de corrupción que se extiende hasta las más altas esferas del poder. Retomemos nuestra inmersión ahora con un enfoque en los comandos de la frontera. Como mencionamos, no son simples delincuentes de barrio. Estamos hablando de una organización criminal sofisticada, con una estructura jerárquica, un gran poder de fuego y una capacidad de corrupción que, como vemos en este caso, podría llegar a niveles alarmantes. De acuerdo, pero lo que no me queda claro es cómo un grupo que se supone opera en la frontera termina involucrado en un escándalo judicial en la capital. ¿No se supone que la justicia ecuatoriana debería estar enfocada en combatir este tipo de organizaciones? ¿Cómo es que terminan coludidos con ellos? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, aunque aún no está de todo clara, apunta a una combinación de factores. Por un lado, tenemos la debilidad institucional que caracteriza a muchos países de la región, con sistemas judiciales permeables a la corrupción y con recursos limitados para combatir el crimen organizado. Entiendo, es como si tuviéramos un sistema inmunológico debilitado y cualquier virus, por pequeño que sea, puede causar estragos, pero en este caso el virus no es tan pequeño, ¿verdad? Los comandos de la frontera parecen tener una gran capacidad de infiltrarse en las instituciones. Exactamente, y aquí entra en juego otro factor, el poder económico del narcotráfico. Los comandos de la frontera controlan importantes rutas de tráfico de drogas hacia el norte, y esto les genera enormes ganancias que pueden utilizar para corromper a funcionarios, financiar sus operaciones y expandir su influencia. Claro, el dinero es el lubricante de la corrupción, pero hay algo que me sigue intrigando. Si los comandos de la frontera son tan poderosos, ¿por qué arriesgarse a involucrarse en un caso como este? ¿No sería más fácil sobornar a alguien en silencio y seguir operando bajo la sombra? Es una buena pregunta, y aquí es donde las fuentes que hemos analizado nos ofrecen algunas pistas. Al parecer, los comandos de la frontera
no solo buscaban la liberación de los hijos de su líder, Ajá. sino que también estaban interesados en enviar un mensaje, querían demostrar su poder, su capacidad de influir en la justicia y su control sobre ciertos sectores del Estado. Un mensaje bastante intimidante, por cierto. Es como si estuvieran diciendo, miren, podemos hacer lo que queramos y nadie puede detenernos. Y lo peor es que al menos en este caso parece que tenían razón. Así es el caso Fachada. No solo revela la corrupción dentro del sistema judicial, sino que también expone la audacia y la impunidad con la que operan grupos como los Comandos de la Frontera. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Qué impacto puede tener este caso en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador? Las consecuencias son múltiples y preocupantes. En primer lugar, este caso erosiona la confianza en la justicia, lo que a su vez debilita la capacidad del Estado para combatir la delincuencia. Si la gente no cree en la justicia, es más probable que recurra a la violencia o a la ilegalidad para resolver sus problemas. Entiendo, es como si el tejido social se fuera desgarrando poco a poco y la sociedad se volviera más vulnerable a la violencia y al caos. Exactamente. Además, ese caso también afecta la imagen internacional del país, lo que puede tener consecuencias negativas para la inversión extranjera, el turismo y otros sectores clave de la economía. Claro, nadie quiere invertir en un país donde la justicia está en menta y donde los criminales pueden actuar con impunidad. Y hablando de criminales, hay un detalle que mencionamos antes y que me gustaría retomar la conexión de los Comandos de la Frontera con el Comando Vermelho de Brasil. ¿Qué nos puedes contar sobre esta relación? Esta conexión es un elemento crucial para entender el alcance y la peligrosidad de los Comandos de la Frontera. El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, con un largo historial de violencia, narcotráfico y corrupción. O sea que los Comandos de la Frontera no solo tienen sus propios recursos, sino que también cuentan con el apoyo de una mafia internacional. Esto se pone cada vez más tenebroso. Así es, la alianza con el Comando Vermelho les permite a los Comandos de la Frontera acceder a una red de logística, financiamiento y armamento mucho más amplia, lo que los convierte en una amenaza aún mayor para la seguridad de Ecuador y de la región. Entonces tenemos un grupo criminal poderoso, conectado a una masa internacional y con capacidad de infiltrarse en las instituciones. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? ¿Hay alguna esperanza de combatir eficazmente este tipo de amenazas? La situación es compleja, pero no podemos caer en el pesimismo. Hay acciones que se pueden tomar para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En primer lugar, es fundamental fortalecer las instituciones, dotándolas de los recursos y la independencia necesarios para actuar con eficacia. Eso suena bien en teoría, pero en la práctica, ¿cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede combatir la corrupción dentro del propio sistema que se supone debe combatirla? Es un desafío enorme, sin duda, pero hay ejemplos en otros países que nos pueden inspirar. Se necesita una combinación de voluntad política, reformas legales y participación ciudadana. Es necesario crear mecanismos de control más efectivos, promover la transparencia en la gestión pública y castigar severamente a los corruptos sin importar su posición o influencia. Todo esto suena muy bien, pero me temo que no es suficiente. También necesitamos una estrategia integral que aborde las causas profundas del problema como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Si no atacamos estas raíces, el crimen organizado seguirá floreciendo como una mala hierba. Estoy totalmente de acuerdo. La lucha contra el crimen organizado no se puede ganar solo con represión policial y judicial. Necesitamos una estrategia multidimensional que incluya la prevención, la educación, el desarrollo social y la creación de alternativas económicas para las comunidades más vulnerables. Y por supuesto no podemos olvidar la importancia de la cooperación internacional. El crimen organizado no respeta fronteras, por lo que necesitamos una respuesta coordinada entre los países de la región y del mundo. Exacto, necesitamos compartir información, recursos y estrategias para combatir las redes criminales transnacionales. El caso Fachada nos demuestra que ningún país puede enfrentar este desafío por sí solo. En resumen, tenemos un largo camino por recorrer. Pero si queremos un futuro más seguro y justo para Ecuador, necesitamos actuar con decisión, inteligencia y coraje. El caso Fachada es una llamada de atención, una oportunidad para reflexionar sobre nuestras debilidades y para construir un sistema más sólido y resistente. Así es, no podemos permitir que la corrupción y la violencia se apoderen de nuestro país. Debemos unir fuerzas y trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión. Hemos analizado el caso Fachada desde diferentes ángulos, hemos explorado las conexiones y las implicaciones de este escándalo y hemos reflexionado sobre las posibles soluciones. ¿Qué te parece si en la próxima parte de nuestra inmersión nos enfocamos en las víctimas de este caso y el impacto que ha tenido en sus vidas?
Me parece una excelente idea. Las víctimas son a menudo las grandes olvidadas en este tipo de escándalos, y es importante darles voz y visibilidad. Su testimonio nos ayudará a comprender mejor las consecuencias humanas de la corrupción y la violencia. Perfecto, nos vemos en la próxima parte de nuestra inmersión, donde seguiremos explorando las profundidades de este caso y sus repercusiones. Hemos estado explorando la corrupción, los grupos criminales y sus tentáculos. Pero en todo esto es fácil olvidar a quienes están en el centro de esta tormenta, las víctimas. Tienes razón, detrás de los titulares sensacionalistas y las maniobras legales, hay personas reales cuyas vidas se han visto afectadas por las acciones de los comandos de la frontera y la supuesta red de corrupción que hemos estado analizando. Exactamente, y me parece que es fundamental darles voz a esas personas, entender cómo esta situación ha impactado sus vidas, sus familias y sus comunidades. En una de las fuentes que analizamos, encontramos el testimonio de una mujer llamada Ana, cuyo esposo fue secuestrado por los comandos de la frontera. Ella describe la angustia de no saber si su esposo estaba vivo o muerto, la presión de las extorsiones, el miedo constante que la rodeaba. Es un relato desgarrador que nos recuerda el costo humano de este tipo de actividades criminales. Es terrible pensar en el dolor y la incertidumbre que deben enfrentar las familias de las víctimas. Y no olvidemos a aquellos que han sido amenazados, extorsionados o desplazados por estos grupos. Sus vidas también han sido destrozadas por la violencia y la impunidad. Y no solo eso, también hay víctimas indirectas de la corrupción dentro del sistema judicial, personas que han perdido la fe en la justicia, que sienten que el sistema está rigged, que no hay nadie que los proteja. Es un círculo vicioso, ¿verdad? La Ujú. corrupción genera impunidad. La impunidad alimenta la violencia. Y la violencia genera más víctimas y más desconfianza en las instituciones. Así es, y romper este círculo requiere un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. Necesitamos fortalecer la justicia, promover la transparencia, combatir la impunidad y sobre todo apoyar a las víctimas y a sus familias. Y no solo apoyarlas en el sentido material o psicológico, sino también en su búsqueda de justicia. Necesitamos asegurar que sus voces sean escuchadas, que sus casos sean investigados y que los responsables rindan cuentas ante la ley. Exacto, las víctimas necesitan saber que no están solas, que el Estado está de su lado, que la justicia, aunque a veces tarde, eventualmente llega. Este deep dive en el caso Fachada ha sido una experiencia intensa, llena de revelaciones impactantes y de reflexiones profundas. Hemos explorado la corrupción, la violencia, la impunidad y el costo humano de todo esto, pero también hemos encontrado esperanza en la resistencia de las víctimas, en el trabajo de los periodistas que sacan a luz estos casos y en la lucha de aquellos que buscan un Ecuador más justo y seguro. Coincido, el caso Sacheda es un llamado de atención, una oportunidad para reflexionar sobre la fragilidad de nuestras instituciones y la importancia de construir un sistema más sólido, transparente y eficaz, un sistema que proteja a los ciudadanos, que castigue a los culpables y que garantice la justicia para todos. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive. Esperamos que este análisis les haya brindado una mejor comprensión de este complejo caso y sus implicaciones. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.